Que el Señor siga bendiciendo su vida ricamente. ¿Preparados? ¿Preparados para lo que el Señor tiene para darnos en esta mañana? Vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias porque hemos podido cantar, hemos podido alabar y glorificar tu nombre. Hemos podido, Señor, elevar estas canciones delante de ti, nos hemos gozado como hermanos en Cristo, hemos visto tu bondad, hemos visto que es delicioso, que es hermoso estar juntos y en armonía. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que dirijas cada palabra, que purifiques mis labios, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Se cuenta que hubo una vez un hombre que tenía un campesino que tenía un burrito y lo llevaba diariamente al trabajo, a este burrito. Y un amigo quería viajar con él cierto día y el amigo se subió a la carreta y el campesino, luego de haber preparado el carro antes de salir, que ya tenía el burro amarrado, se fue hacia la cabeza del burro con un leño un poco más grande que este y le metió un leñazo por la cabeza al burro. Le dio ¡pah! El señor que estaba sentado en la carreta se quedó mirando asombrado y dijo: bueno, pero ¿qué le pasa a este hombre si este burro no le ha hecho absolutamente nada a él? Simplemente lo lleva y lo trae, le carga la carreta, ¿y por qué le da un leñazo así? Y cuando el hombre, después de haberle metido semejante golpe al burro, se sube, el hombre le dice: bueno, ¿y por qué usted le pegó al animal? ¿Por qué le pegó al burro? Y el hombre lo mira y le dice: porque quiero llamar su atención. Solamente quiero llamar la atención del burro durante todo el viaje. Y saben que cuando uno mira un leño de esto, de hecho esto es un tizón, y a veces Dios usa esos métodos. ¿Sabe usted que Dios usa a veces métodos así? Dios a veces agarra un leño y nos da por el hocico, dijo el viejito. Nos da por el hocico porque quiere llamar nuestra atención. Dejemos el leñito por aquí. Y se cuenta, hermano, que el profeta Jeremías le tocaba así. El profeta Jeremías no fue un profeta no era un profeta popular, no era un profeta que agradaba mucho, no era un profeta, inclusive su predicación, su discurso, su mensaje, no fue popular. Nunca Jeremías fue un profeta popular. Nunca su discurso fue popular, de hecho le llamaban el profeta llorón, y a él le tocó, hermanos, encarnar lo que predicaba. A él le tocó, cuando hablaba de las historias, le tocaba vivirlas a él mismo, ¿sí? Como decir: bueno, tú vas a hablar acerca de la pobreza, bueno, te toca ser pobre. Tú vas a hablar acerca de la riqueza, bueno, te toca ser rico, para luego poder ir y llevar el mensaje tremendamente. Así que nosotros entonces tenemos al profeta Jeremías y vamos a estar en el capítulo 18 de Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 4. Si los tienen, digan amén. Trajeron sus Biblias, no dejen sus Biblias en casa, porque le van a quedar muy nuevas al anticristo, hermano. Y nosotros necesitamos tener nuestras Biblias bien usaditas. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ahí comienza desde el versículo 6 a hablar de lo que el Señor quería hacer con la nación de Israel. Yo tengo una frase aquí para ustedes. Yo soy barro y no alfarero para moldear mi vida. Yo soy barro y no alfarero para moldear mi vida. ¿Puede usted decir esas palabras a usted mismo ahí en su corazón y en su mente? Yo soy barro y no alfarero para moldear mi vida. Hermanos, nosotros somos ese barro en las manos del divino alfarero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo soy solo barro, moldea mi vida. ¿Puede usted hacer esa oración ahí en silencio con el Señor? ¿Puede usted decirle, Señor, vamos a orar? Yo también quiero decirle, Señor, ayúdame a entender que yo soy barro, yo no soy el alfarero. No puedo moldear mi vida. Tú la moldeas como tú quieres. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Yo he titulado esta enseñanza ¿alfarero o barro? En forma de pregunta. ¿Alfarero o barro? Y es una pregunta porque muchas veces pareciera que nosotros queremos intercambiar. A veces queremos ser alfareros, la mayoría de las veces queremos ser alfareros, y casi nunca queremos ser barro. O queremos ser barro cuando nos conviene y alfarero también cuando nos conviene. Pareciera que es un hilo muy delgado en el que yo digo, bueno, yo voy a moldear mi vida, voy a hacer planes, voy a planificar, voy a organizarme, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pero a veces también decimos, no, yo mejor me quedo quieto esperando a ver qué Dios va a hacer. Y el Señor pues tiene sus maneras de trabajar en nuestras vidas. Hermano, el alfarero toma el barro en su mano y lo amasa. Eso es lo que hace el alfarero. Cuando usted ve un alfarero trabajando, por lo menos los alfareros antiguos, porque ahora ha cambiado un poco, sin embargo en la zona de, ¿cómo se llama eso? Lomas Blancas, creo que se llama así en Sacramento, Lomas Bajas. Trabajan el barro todavía de manera antigua, pero el alfarero agarra el barro, selecciona un pedazo de barro en el que usted no le ve forma alguna y comienza a amasar, y comienza a trabajarlo. Luego lo coloca en la rueda, que es una rueda literalmente que va dando vueltas, muy rápido va dando vueltas, y él lo sigue trabajando hasta que le da forma a una vasija. Luego la saca, la deja secar un poco y luego la mete al horno. Luego le genera calor, le genera presión y ella va agarrando un temple y puede ser una vasija útil para lo que la persona pues pensó, para lo que el alfarero pensó hacerlo. Algunas son adorno, otras son para recoger agua, otras son para aceite, para harina, para almacenar comida, para guarapo fuerte. Yo no sé qué tantas cosas usan el barro para sembrar manticas. Bueno, ese es el trabajo. Y nosotros tenemos entonces que Dios está diciendo aquí en Jeremías, en el capítulo 18, que Él es el alfarero, que el barro es el pueblo de Israel y que Él está queriéndolo moldear, pero el barro no se deja moldear. Pareciera que el barro tiene personalidad, pareciera que el barro tiene poder de decir sí, de decir no, y eso es lo que el Señor nos quiere hacer ver en esta mañana. Y entonces vamos a ver algunas verdades que el Espíritu Santo quiso transmitir a nosotros en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es el poder del alfarero. El poder del alfarero. Y es que Dios, hermano, como un gigantesco alfarero, tomó el barro, tomó al hombre y la parte física del hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos a ese gran alfarero, ese gigantesco alfarero. Y dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios, hermanos, fue el alfarero.
Y hay algo interesante en cuanto a este alfarero. Y es que nadie, hermanos, absolutamente nadie puede detener a este alfarero. Nadie puede detenerlo. Nadie puede poner en duda su derecho. Nadie puede resistir su voluntad. Nadie le puede decir a él no. Nadie le puede decir a él sí. Nadie puede alterar sus planes. Nadie puede disputar. Nadie puede discutir con él. Porque él es el gran alfarero. Y después que él tiene algo en su rueda, después que él ha tomado el barro como ese gran alfarero, nadie le puede decir no. Nadie le puede decir yo voy a hacer mis planes, voy a hacer mi voluntad. Hermanos, hoy día se dice mucho en cuanto a los derechos del hombre. Mucho. Yo tuve la oportunidad, hermano, de hacer un diplomado con la UPEL y la gente de la UNESCO en derechos humanos. Hace unos cuantos añitos ya. Naciones Unidas, UNESCO, UPEL, en derechos humanos. Y es increíble, hermano, lo que nosotros, como defensores de los derechos humanos, estamos llamados a hacer. Y siempre, pensaba yo mientras hacía esto, siempre se está hablando de los derechos del hombre. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión. Y se habla mucho de los derechos del hombre, hermano, pero la gente se ha olvidado en cuanto a los derechos de Dios. La gente se ha olvidado de los derechos de ese gran alfarero que tomó al ser humano, como dice Génesis, en su mano, y del polvo hizo un ser humano y sopló en él aliento de vida. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que nuestro Dios es un Dios soberano y que nosotros no somos sino barro. Eso es lo que nosotros somos, hermano. Somos un pedazo de barro que el alfarero tomó, lo moldeó, sopló en él aliento de vida, nos hizo, nos capacita, nos da dones, nos da talentos, nos dio salvación, nos dio el Espíritu Santo, pero seguimos siendo barros. Así que ya vimos, hermano, el poder de ese gran alfarero. En sus manos está todo el universo. Nada escapa de su voluntad. Permítame hablarles de la personalidad del alfarero. Ese alfarero, dice Jeremías en el capítulo 18, versículo 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿En dónde se echó a perder la vasija? En la mano del alfarero. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija. Ya no la misma vasija, ya no tal vez el mismo objetivo. Hizo otra vasija, y esa es la personalidad del alfarero. Dice, volvió a hacer otra vasija, y yo hago una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no agarrar esa pelota de barro y decir, estoy ya listo, hasta aquí llegó? Sencillamente, hermano, la respuesta que yo encuentro es paciencia. La paciencia. Usted no tiene ningún derecho a dudar de Dios. Yo no tengo ningún derecho a dudar de Dios. A decir, Dios, ¿qué haces? ¿Por qué haces otra cosa diferente? ¿Por qué? Dice que la vasija se echó a perder. Y es interesante que las vasijas tienen esa capacidad. Tenemos esa capacidad de echarnos a perder. ¿Cuántas veces usted como vasija se ha echado a perder? ¿Cuántas veces yo como vasija, el Señor estaba haciendo, nos hemos echado a perder? Nos hemos enredado en los negocios de la vida, nos hemos enredado en el pecado, nos hemos enredado en la pereza, en la flojera, en la falta de compromiso, y nos hemos echado a perder. Pero Él, en su paciencia, lo ha tomado a usted nuevamente y ha dicho, yo voy a hacer de Juan una vasija diferente. Voy a hacer otra vasija, y alabo al Señor porque a Él le plació hacer otra vasija. Hermano, esa es la personalidad del alfarero. Ha tenido paciencia, aunque tiene todo el poder para agarrarlo a usted y a mí como barro y destruirlo.
Yo siempre recuerdo que mamá le gustaba hacer muñequitos de barro, pero lo que más le costaba era hacer el rostro porque siempre era lo más difícil. Y cuando ella veía, sobre todo en la nariz, cuando ella veía que no le quedaba, sería que estaba buscando que se pareciera a la mía. Y cuando veía que no le quedaban bien, cerraba el puño, y la mano de mamá es más grande que la mía, y le daba así contra el piso, ¡pah! Y tiraba de lado esa pelota de barro y decía: esta pelota de barro ya no sirvió. Gloria a Dios, porque el Señor en su misericordia, en su paciencia, Él dijo: bueno, se echó a perder la vasija. Y usted sabe, mi amada y mi amado, en qué usted se ha echado a perder. Y usted dice: ¿y cómo es posible que se haya echado a perder en las manos justamente del alfarero? Bueno, eso también sucede por las características del barro. Esa es la personalidad del alfarero. Permítame hablarle un poquito acerca del poder del barro, hermano. Alguien puede decir: bueno, ¿quiere decirme usted que el barro tiene poder? Pues sí, por cierto que sí, mi amado hermano. La condición del barro es lo que determina su destino final. La condición del barro determina su destino final. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Faraón endureció su corazón, en realidad, hermano, no fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Él demostró que su corazón tenía estas características. Ya estaba su corazón endurecido. Y lo que Dios hizo, escúcheme bien, fue revelar que así era. Hermano, por ejemplo, vamos a leer Jeremías capítulo 18, versículo 19. Jeremías capítulo 18, versículo 19 dice: oh Jehová, mira por mí y oye la voz. Este no es, capítulo 18, versículo 19. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo, está diciendo Jeremías en este caso. Y hay muchas personas hoy, hermano, que son hipócritas. Y esa es una de las razones por las cuales opinamos que Dios permite que venga el sufrimiento sobre tales personas. Cuando nosotros tenemos hipocresía en nuestras vidas, permítame ilustrarles esto. Por ejemplo, el sol brilla sobre el barro. ¿Y qué hace el barro? El barro está expuesto al sol. ¿Y qué hace el barro? Se pone duro, se endurece. ¿Y qué sucede cuando el sol, por ejemplo, brilla sobre el hielo? Cuando el sol brilla sobre el hielo ¿qué hace? Se derrite. Mientras que el uno se derrite, el otro se pone durísimo. Entonces, cuando Dios, o la luz de Dios, se expone sobre nosotros, según lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, va a ser la reacción. Usted, por ejemplo, se está exponiendo a la palabra de Dios en este instante. Y hay algunos que se derriten ante la palabra de Dios y dicen: wow, Dios está diciendo que yo soy barro, que debo dejarme moldear, que Él es el gran alfarero, que la personalidad de Él es la paciencia, que ha tenido misericordia, y usted se derrite ante eso. Pero también pudiera haber alguien que nos escuche y ponga su corazón como el de Faraón. Cuando escucha la voz de Dios, que Dios le dice: deja ir a mi pueblo, él puso su corazón mucho más duro. Hermano, Dios nunca endureció el corazón de Faraón. Una y otra vez Él le dio a este hombre una oportunidad de volverse a Él. Una y otra vez. Hasta los magos se acercaron a Faraón y le dijeron: ese es el dedo de Dios. Hermanos, mucha gente se le acercó a Faraón: deja ir a esa gente. Y hasta él mismo comenzó a ceder después de cada plaga que apareció. Y en cierta ocasión él exclamó: yo he pecado esta vez y el Señor es justo. Pero él no se volvió a Dios. Nosotros estamos arrancando un año y el Señor nos está diciendo que nosotros solo somos barro. Somos barro y que dejemos moldear nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede entonces?
Veamos lo que sucede aquí, hermanos, en este versículo 6 del capítulo 18 de Jeremías. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este es un mensaje exclusivo para el pueblo de Israel, con principios y repercusiones espirituales para nosotros, porque nosotros también debemos reconocer que estamos en manos de este gran alfarero. ¿Qué cuadro tenemos aquí, hermanos? ¡Qué maravilla! Dios permitirá que ellos sean engañados. Escúcheme bien, en los últimos días el pueblo de Israel va a ser engañado. Ahora, ¿a quién le está haciendo o a quién le está enviando él este mensaje? Al pueblo de Israel, a aquellos que recibieron la verdad, pero que endurecieron sus corazones. Usted puede apreciar, hermano, que el barro entonces tiene poder. El barro puede determinar lo que va a hacer. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso también iros vosotros? Vamos a leer eso en Juan capítulo 6, versículo 67. Juan 6, 67. Los discípulos estaban con Jesús y los discípulos, como barro, tenían el poder de determinar qué iba a suceder con ellos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a leer el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a leer el 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y usted comienza a leer los versículos anteriores y usted se va a dar cuenta cómo el Señor está hablándole claro a sus discípulos y del costo de seguirlo a Él. Porque algunos creían que por seguirlo a Él todo iba a ser rosas, todo iba a ser jardín, todo iba a ser flores. Y dice que muchos comenzaron a alejarse de Él, como ocurre también hoy día. Porque el barro tiene poder para determinar qué decide hacer. Usted como barro puede decir en esta mañana: yo voy a congregarme todos los domingos del año 2025. Usted como barro puede decir: voy a venir hoy, pero yo no sé, por ahí en unos 3 meses volveré. Usted como barro puede decir: yo voy a seguir al Señor Jesucristo, cueste lo que me cueste. Usted como barro puede decir: vamos a ver cómo me va. Me dijo una señora: vamos a ver, pastor, cómo van pasando las cosas y ahí yo le voy diciendo. ¿Sí? Entonces el barro tiene poder para determinar. Y Jesús te dice en esta mañana: ¿tú también quieres irte? Porque dice que muchos de los que nos seguían se fueron porque vieron que la cosa era complicada, que el evangelio no era fácil, que el evangelio llevaba compromiso y llevaba determinación. Y entonces dice que muchos comenzaron a irse. Y Jesús miró a los 12 y les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Tremendo que Jesús nos diga a nosotros en esta mañana. Jesús nos dijo: ay, no les hablen así, porque se pueden ir de la iglesia, se pueden ofender, se pueden molestar. No, Jesús dijo: si ustedes se quieren ir, ahí está la puerta, diría Jesús hoy día. Pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Si nosotros más bien estamos tratando de que la gente venga y usted va a decir que ahí está la puerta abierta. Eso es muy feo. Tenga diplomacia. Hermanos, es que el evangelio no se trata de ser diplomático y de avanzar las cosas y de decir para que la gente esté aquí, para que traigan diezmitos y para que traigan ofrenditas, y mientras más tengamos mucho mejor. No, hermano. El evangelio se trata de que yo soy barro y de que el alfarero lo quiere a usted moldear en este año 2025. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso duele. Ser barro duele, hermano. El barro tiene poder. Usted puede darle la espalda a Dios. Usted puede levantar su puño ante Él. Usted puede hacer eso. Como barro nunca le va a ganar, pero usted puede decirle a Dios: aquí estoy yo, ¿qué le pasa a usted? Porque ya lo vemos en la historia que ha sucedido. Usted también puede, hermano, entregarse a su misericordia. Usted puede ceder ante su dulce influencia.
Usted puede hacer como el hielo hoy y derretirse ante él. Usted puede recibir la lección que sacó de Jeremías y él presentó aquí al pueblo de Israel. Ellos decidieron rechazar el mensaje. Dios envió un mensaje y le dijo a Jeremías: tú como profeta vas a encarnar lo que yo quiero hacer con el pueblo de Israel. Baja allá al alfarero y observa lo que el alfarero está haciendo. El alfarero estaba emocionado haciendo una jarrita, yo no sé para qué. Y de pronto la jarra se echó a perder, la vasija se echó a perder. Y Dios le dijo: observa bien eso a Jeremías, porque esos son ustedes, el pueblo de Israel. Se echaron a perder inclusive estando en mis manos. Entonces, por eso yo digo que el poder, el barro tiene poder. Ellos rechazaron a Jeremías. Ellos estaban diciendo: este hombre no está diciendo aquello que es cierto. ¿Cuántas personas me han dicho a mí: pastor, lo que usted dice, usted no predica la palabra de Dios? Pastor, usted como no habla de esto y no habla de aquello y no anda diciendo de una cosa y usted no anda hablando de visiones y de sueños y de profetas, usted no es un hombre de Dios, usted no habla de Dios, usted no es un hombre que predica correctamente la palabra de Dios, usted, a mí me han dicho, hermano, de todo. A Jeremías le pasó. Ellos rechazaron a Jeremías. Ellos estaban diciendo: este hombre no está diciendo aquello que es cierto. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pudiera en este mismo momento estarse dando esto que ocurrió a Jeremías. Pudiera en este mismo momento usted tener su corazón como el del pueblo de Israel, que en la misma mano de Dios se echaron a perder. Pudiera usted estar de pronto diciendo: ¿cuándo se irá a ir el pastor? ¿Cuándo irá a llegar verdaderamente un hombre de Dios que predique la palabra de Dios, que enseñe el mensaje de Dios? Pudiéramos nosotros estar diciendo: desearíamos tener otro pastor, o desearíamos tener los pastores que tuvimos anteriormente. Eso, hermano, no es de extrañar. No es la primera ni la última vez que ocurre en una iglesia. Y pudiera el mensaje de Dios estar llegando a tus oídos y tú, como el barro tiene poder para decidir, diciendo sí o diciendo no. Hermano, el barro tiene poder y también lo tiene el alfarero. Amén. Y en el capítulo 19, ahora los primeros 2 versículos dicen: así dijo Jehová. Miren el capítulo 19. Así dijo Jehová. Miren lo que le dijo a Jeremías: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Versículo 2. Y saldrás al valle, ¿de dónde? ¿Al valle de qué? De Hinnom. No pierdan de vista ese nombre, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Hermano, el valle que allí se menciona llegó a ser el lugar donde se arrojaba la basura. Ahora, Jeremías, ya viste lo que ocurrió con la vasija, se echó a perder. Bueno, ahora vas a ir al alfarero y vas a comprar una vasija y la vas a sacar con algunos principales y con algunos sacerdotes y la vas a llevar al valle de Hinnom. Y resulta que el valle de Hinnom era donde se arrojaba la basura. Y también, por supuesto, en ese lugar se llevó a cabo una de las grandes batallas, el valle de Hinnom. Pero es interesante lo que va a ocurrir con esa vasija en el lugar donde se bota la basura. Recuerden que la vasija es el pueblo de Israel, que se echó a perder y que ahora lo compran y que ahora un grupo de sacerdotes lo saca. Pero miren lo que ocurre después. Y Dios le dice al profeta Jeremías: ve tú a ese lugar y quiebra esa vasija de barro. Hermano, ¿a qué le suena a usted ese quebrar? Eso huele a quebrantamiento, eso huele a cautiverio, eso huele a castigo, eso huele a dolor, huele a destrucción. Ve y quiebra esa vasija de barro y luego regresa. Ahora, hermano, ¿cuál es el mensaje? Dios dice:
Eso es lo que yo voy a hacer con la casa de Israel. Eso es lo que le va a suceder a ellos. Hermano, vuelva para acá. Cuando yo como vasija me echo a perder, cuando yo como vasija o como barro decido endurecer mi corazón, decido no derretirme delante de Dios, decido moldear mi vida como yo quiero, el Señor dice, pues entonces viene quebrantamiento, viene dolor. Y Jeremías fue y presentó ese mensaje al pueblo, hermano. Leemos en los versículos 14 y 15 del capítulo 19. 14 y 15 del capítulo 19 dice: y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Aló? ¿Nos damos cuenta de lo que ocurre cuando endurecemos nuestro corazón para no oír la palabra del Señor? En la clase de escuela dominical hablábamos de 3 etapas de la fe. Hoy hablamos de la fe. Usted se perdió una gran bendición. Una gran bendición. Hablamos de que la primera etapa de la fe es cuando yo me muevo por puras emociones. Y hay emociones favorables en mi vida y yo me muevo y avanzo. Pero Dios no nos deja ahí. Dios nos permite crecer y luego nos envía a una segunda etapa de la fe donde no hay emociones. Y aún así yo debo seguir. Y hay una tercera etapa de la fe donde yo me muevo solo por lo que la palabra de Dios ha dicho y yo lo creo. Y no hay emociones favorables, no hay nada favorable para mi vida y sin embargo yo continúo. Ese es el nivel que el Señor desea para cada uno de nosotros. Hermanos, Jeremías presentó este mensaje. Dios lo envió a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas las villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Hermano, esa palabra endurecido se escribe C-A-S-H-A con tilde en la A. Se pronuncia algo así como kashá. Y significa cosa difícil, significa agravar, significa fatiga de parto. Eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes se endurecieron, tanto se endurecieron como una fatiga de parto en contra de mi palabra. También significa ser cruel, también significa agravar el yugo. Ustedes, como barro, tuvieron el poder y tuvieron la decisión de decir: yo no quiero oír la palabra del Señor. ¿Cuántos en esta mañana han endurecido su corazón? ¿Cuántos en esta mañana han endurecido sus vidas y su corazón y dicen: yo no quiero oír lo que ese hombre diga, yo no me congrego más, yo no asisto más, yo no oigo más sus mensajes, me fastidian, me chocan? Pues Jeremías fue rechazado, Jeremías fue repudiado. La gente endureció su corazón por decisión. La gente decidió ponerse duro como el barro y decir: a mí no me interesa lo que ese profeta diga, no le creo absolutamente nada. Hermanos, y a causa de ese mensaje, ellos comienzan ahora a perseguir a Jeremías. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros por predicar la palabra de Dios. Somos perseguidos. Estos eran los últimos días de esta nación. Y este hombre, con un corazón quebrantado, me refiero a Jeremías, y con lágrimas en sus ojos, presenta este mensaje al pueblo. ¡Qué profeta, hermano! Pero no era popular. No tenía redes sociales,
ni tenía YouTube, ni tenía muchos likes, ni tenía mucho me gusta, porque no era un profeta popular. Él presentó ese mensaje y él les dijo: ustedes van a ser quebrantados, y el pueblo fue quebrantado. Permítanme decirles algo, hermano, algo más acerca de esto. Dios es el alfarero, mis amados hermanos. Mi amada hermana, Dios es el alfarero. No eres tú ni soy yo. Dios es el alfarero. Dios es el artesano que elabora vasijas. Y las vasijas somos nosotros. Nosotros no somos el alfarero. Dios, el alfarero, tiene un plan contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan contigo, hermano. Dice la Biblia allá en Génesis 28:15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice Génesis en el capítulo 28, versículo 15. ¿Cuántos dicen amén? Como barro, hermanos, Dios tiene un propósito para ti. Nosotros no podemos ver el producto terminado por Él, pero Él nos promete que es maravilloso, que es un futuro hermoso. Hay un propósito en tu vida como barro si tú te dejas moldear. Si tú dices: bueno, Señor, yo no entiendo lo que tú vas a hacer. Algunos tienen temor de decirle a Dios: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, porque piensan que lo va a mandar de misioneros. Yo tenía ese temor. Yo le decía: Señor, y si yo te digo a ti, aquí estoy yo, haz conmigo lo que quieras, y me mandas por allá para la India, o me mandas para África, o me mandas para pregonero. El Señor hace como quiere, hermano. Hay un futuro hermoso en las manos del Señor. El alfarero trabaja usando las manos de otros para ayudar a formarnos. Usa a nuestros padres, usa a nuestros maestros, usa a otros creyentes, usa a los pastores. Inclusive Dios, como alfarero, usa la mano de aquellos que nos persiguen. ¿Cuántos dicen amén? De aquellos que te persiguen, que son tus enemigos, que te respiran en la pata de la oreja. Dios, como el alfarero supremo, lo usa para formarte, para capacitarte. Así que Dios es el alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, hermanos, somos el barro, tierra utilizada para elaborar vasijas. Somos tierra, somos barro, no somos más. Eso es lo que somos. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué eres tú, oh hombre? Dice aquí, dirá el barro al que lo formó. ¿Qué le podemos nosotros decir a Él, que es el gran alfarero? Simplemente decirle: Señor, moldéanos como tú quieres. Por supuesto, el mensaje de Jeremías, hermano, el barro representa nuestras vidas. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. Nosotros somos solo barro, pero lo que tenemos por dentro es un gran tesoro, porque es el tesoro del Evangelio. Amén. Hermanos, los seres humanos están hechos de barro. El barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo, dice la Biblia, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿O no dice así la Biblia? En el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y tan orgullosos que somos.
pero somos barro, el alfarero es Él. Tú y yo, cuando comenzamos a moldear nuestra vida y a decir y a planificar, entonces como hijos de Dios, a veces aparece el Señor con un leño, porque nos ha hablado de muchas maneras y no queremos, pero de pronto aparece con un leño y nos da en pleno hocico, hermano. ¡Pácata! Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa, Señor? Y el Señor dice que quería llamar tu atención. Y a veces Dios usa esto, hermano, por ejemplo, una enfermedad o un fallo en la finanza, como le está pasando hoy día allá en Los Ángeles a muchos artistas, a muchos famosos que perdieron sus mansiones, y aparecen artistas viendo cómo sus casas se queman, pero resulta que unos días, unas horas anteriores se burlaron de las cosas de Dios, se burlaron de Dios, y luego se les despertó un gran infierno encima, especulando nosotros aquí sin saber si eso es así, pero tienen mucha. A mí me parece que es Dios diciendo: ustedes son solo barro, pácata, para llamar nuestra atención. Nosotros, hermanos, somos solo barro. La calidad del barro, hermano, va a determinar su destino final. Y nosotros, como barro, no podemos automoldearnos por sí solos. Tiene que tener el alfarero sus manos metidas en nosotros. Hermano, yo intenté moldear mi vida por 20 años. Y con solo 20 años casi la he hecho perder. Tuvo que meter su mano el alfarero y hacer una nueva vasija, y alabo al Señor por eso. Él quiere, hermano, que cooperemos en la oración. Él quiere que cooperemos en la meditación. Él quiere que cooperemos en la obediencia de su voluntad y que nos rindamos a su toque divino como el gran alfarero. Hermano, hay toques del alfarero que son hermosos y hay toques que duelen mucho, pero siguen siendo toques del alfarero. Si no somos transformados por Dios, hermano, seguimos siendo polvo, barro lodoso del camino. Si el alfarero no mete la mano en tu vida, tú lo único que vas a seguir siendo, y yo, es polvo del camino, barro. Pero cuando Él mete su mano, nos pone en su rueda y nos comienza a dar forma, entonces somos una vasija. Hasta el día de hoy, hermano, ¿qué eres? ¿Una vasija que contiene el poderoso evangelio o sigue siendo polvo en el camino que el alfarero no ha metido su mano? Yo estoy seguro que en muchas áreas de nuestra vida seguimos siendo polvo, seguimos siendo tierra que el alfarero no ha metido su mano porque nosotros no se lo hemos permitido. Áreas, hermano, como la intimidad, áreas como las finanzas, son áreas donde la gente no quiere que el alfarero meta la mano. Nosotros queremos que el alfarero meta la mano en la salud, nosotros queremos que el alfarero meta la mano en diferentes áreas, pero hay áreas, hermano, a las que nosotros decimos: para acá no se meta alfarero. Deje ese barrito ahí en el suelo, que ahí es donde yo me encharco de vez en cuando. Déjelo ahí quietecito. Finalmente, hermanos, tenemos el alfarero, tenemos el barro, pero hay una rueda. Hay una rueda. Y la vida es una rueda. Yo me imagino la vida dando vueltas, hermano. Y es que, de hecho, giramos alrededor del sol. No, ¿cómo es? La traslación y la rotación, o la rotación y la traslación. Y la vida, hermano, es como una gran rueda en la que el alfarero pone el barro. Gira con rapidez. Hermano, velocidad la controla el alfarero. Ellos por lo general controlaban la velocidad con el pie. Le van dando, si la quieren más rápido, inclusive las costureras también hacen eso. Y el alfarero sabe a qué velocidad debe ir. Y muchas veces nosotros decimos, por ejemplo en Venezuela, le decimos: acelere, 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 acelere. Métale la pata a fondo, Señor. Y el Señor dice: ya va. Porque si yo le meto a fondo a la rueda, posiblemente la figura más bonita que yo le quiero hacer a la vasija, que sea el cuello, si le meto mucha velocidad,
Se le va a doblar el cuello al país. Deje quieto que yo sé lo que estoy haciendo. Amado hermano, esa es una gran realidad. Romanos 8:28 nos dice que nuestras vidas están controladas por la velocidad, por la mano y estar en la rueda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos están en la rueda de Dios? Queriendo más velocidad. Otros le dicen, bájale 2. Y el Señor dice, que la velocidad de la rueda la tengo yo y la pongo yo. Hermano, nosotros vemos en la Biblia el joven José, esclavo en Egipto, llegó a ser gobernador de Egipto. Y yo me imagino, hermano, que este joven José quería que la rueda se acelerara y que pasaran las tormentas y las dificultades, pero Dios llevaba la vasija, la estaba moldeando en la mano y en el pie llevaba el control. Nosotros tenemos a Elías, que fue un hombre que huyó por el desierto y deseó morirse en cierta ocasión, y luego Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo llevó a un ministerio más profundo. Él se llama el profeta de fuego. Pero ese profeta de fuego que nosotros vemos, primero fue un profeta de depresión, un hombre que se quería morir, un hombre que estaba en una situación complicada, en una situación difícil. Hermano, y finalmente nosotros tenemos el horno, tenemos el alfarero, tenemos el barro, que somos nosotros, tenemos la rueda, que es la vida, y tenemos el horno en el que las vasijas son colocadas. ¿Qué cree usted que es ese horno, hermano? ¿Qué cree usted que se le viene a la mente cuando usted piensa en el horno? Hermano, la vida debe tener sus hornos. Algunos en este momento están como un pollo asado, en pleno proceso, metidos en el horno. Hermano, las pruebas son el horno. ¿Cuántos quieren pruebas? ¿Cuántos quieren pruebas? Hermano, las pruebas van a llegar, porque las pruebas son el horno donde usted como vasija agarra temple. Por ejemplo, se prueba nuestra fidelidad. Seguirle a pesar de las circunstancias adversas. Entonces las circunstancias adversas llegan a nuestras vidas para que usted como vasija, que ya ha sido moldeado, que ya tiene la forma, pero no tiene todavía el temple. Usted ya tiene a Dios, usted tiene el Espíritu Santo, usted es salvo, usted tiene las mansiones celestiales, pero no tiene pruebas. Todavía no le han llegado las pruebas. Y cuando uno escucha a alguien hablar que no ha pasado por pruebas, uno dice, espere tantito. Y no es que uno se regocije y diga, deje que le venga para que vea, no, sino que uno sabe que le van a llegar. Yo he tenido que ir a muchas bodas y he tenido que casar a algunas personas, y uno ve el día de la boda a las personas emocionados, y algunas personas te dicen lo que se aman y lo felices que van a ser, y cuando tengan los hijos y cuando tengan los proyectos, y uno traga grueso y uno dice, esta vasija la van a meter al horno muy pronto. Y uno como vasija no quiere ir al horno, porque uno dice, ¿quién está loco? ¿Cómo se le ocurre? Pero lo van a meter al horno porque necesita que coja temple. Te prueban en la fidelidad, te prueban en la fe, cuando tú tienes que creerle a Dios. Cuando las cosas son imposibles, te están metiendo al horno. Te prueban en la paciencia, aprender a esperar en Él. Te prueban en el amor, aprender a amar y perdonar. Te prueban en el carácter, permitirle que moldee y corrija nuestro carácter. Te prueban en la mansedumbre, soportar a los que te rodean y que te caen bien pesados, como el pastor. Y uno se lo quiere comer vivo. Cuando esas cosas ocurren es porque estás en el horno, estás ahí. El calor le da al barro fuerza, el calor le da al barro belleza.
e incrementa su utilidad y su valor. Mientras es solo barro, tiene muy poco valor. Pero cuando pasa por el horno, se incrementa tu belleza. Hay unos que están hermosos aquí, hermano. Hay unos que se le ve que ya tienen temple de la prueba de los años y se ven hermosos, porque eso hace el calor. ¿No le pasó eso a Job? Job atravesó por el horno del dolor. En estos días me conseguí una predicación que hice yo antes de que me operara. Y se me salieron las lágrimas porque después de lo que viví y yo mismo escuchándome, yo decía, wow, el Señor estaba preparándome a mí, preparando a la iglesia, y lo que venía era Enea. Y en ese momento me llegó el pensamiento, ¿y qué viene por delante? Porque sé que hay otras áreas de mi vida que también van a ser metidas en el horno. Hermanos, los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno y en él descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. ¿No le dice usted amén y no le da gloria a Dios? El alfarero estaba con ellos, con esos 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Eso está en Daniel 3, 19 al 25. No lo leo por razón de tiempo. Dios sabe cuánto calentar el horno y cuánto podemos soportar. ¿Usted cree eso? ¿O usted siente que está muy caliente la cosa? Yo le confieso que muchas veces hay áreas en las que yo siento que el horno está muy caliente. Sobre todo en lo que tiene que ver como país. Yo siento y yo le digo, Señor, ¿no sería que se le dañó el relojito? Y quizás está como pasándose de maraca la situación. Y el Señor dice, no, todavía le falta. Todavía le falta subirle un poquito más a la temperatura para que mis vasijas, que somos los cristianos, agarren un poquito más de valor y un poquito más de belleza. Necesitan un poquito más de temple. Yo le digo, ay Señor, yo que pensaba que ya estábamos como bizcochos. Hermanos, solo el Señor sabe. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, regáleme un minutico más para hablarles acerca del valor de la vasija. Depende de lo que ella contenga. Hermano, hay vasijas que fueron diseñadas para agua, y eso lo vemos en primer libro de Reyes 19:6. Hay vasijas que fueron diseñadas para aceite. Eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 2. Hay vasijas, hermano, que fueron diseñadas para contener sal. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 20. Hay vasijas que fueron diseñadas para contener miel. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Hay vasijas que fueron diseñadas para contener vino. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Y hay vasijas que fueron diseñadas para contener plata y piedras preciosas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Leo ese último, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, lo que nosotros tenemos que nos hace brillar y nos hace dar valor es lo que contenemos, que es a Cristo, el Evangelio maravilloso, el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos por fuera es simplemente polvo del camino que fue recogido, amasado, puesto en la mano del alfarero, en la rueda que le dio velocidad, que le dio forma y que nos metió al horno de las pruebas, y por eso hoy somos lo que somos. Le invito a que usted incline su rostro y le dé gracias a Dios y le diga: Señor, yo no quiero ser como el pueblo de Israel, que tú, Señor, enviaste un mensaje y ellos lo rechazaron.
dijeron: no vamos a creer en ese mensaje. No nos da la gana de creer en ese mensaje. Y Señor, ellos dijeron: a nosotros no nos va a faltar ciencia, a nosotros no nos va a faltar sacerdote, a nosotros no nos va a faltar profeta, a nosotros no nos va a faltar nadie que nos hable. Pero estaban siendo tercos, porque había alguien que les estaba hablando, y ellos dijeron: no me da la gana de oírlo, no me da la gana de creerle, está hablando cosas que no son. Pero sí era tu mensaje, y ellos creían que no. Hoy día, Señor, nosotros estamos al frente de tu palabra, y aquí hay hermanos que tienen sus corazones y deben tomar una decisión en este momento. Para este año 2025 debemos decidir si vamos a ser barro, si vamos a endurecer tan fuerte como los dolores de parto nuestro corazón para alejarnos de ti. Qué triste historia al saber que tu pueblo se alejó de ti. Pero qué hermoso saber que tú, como alfarero, tomas el barro, tomas la vasija que se echó a perder, la vuelves a tomar, la pones en la rueda y haces otra vasija según te parece. Oh Dios, nosotros somos barro, y seguro estoy, empezando por mí, que muchas veces nos hemos echado a perder. Pero Señor, en este instante nosotros te pedimos que, aunque nos duela, lo mejor sería que nos coloques en la rueda nuevamente, y que con tus manos poderosas, como alfarero gigantesco de todo el universo, moldee nuestro carácter, moldee nuestra vida, moldee cada área en la que nosotros no te hemos dejado entrar, y que nos des forma conforme a ti te parezca. Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra terquedad, perdona, Señor, porque como barro tenemos el poder de decidir alejarnos de ti, como muchos se alejaron de Cristo, y como también Cristo los confrontó a sus discípulos y les dijo: ustedes también se quieren ir. Hoy nos confrontas y nos dice: iglesia Silo, ¿ustedes también se quieren ir o se van a dejar moldear? Señor, yo quiero dejarme moldear. Yo sé que me va a doler, porque ya yo sé cuánto duele cuando tú aprietas, pero prefiero que me aprietes y que me moldees y que me lleves al horno para hacer una vasija de utilidad, y no quiero seguir siendo polvo del camino para ser pisoteado. Señor, ayúdanos pues, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión. El Señor los bendiga y los guarde a ustedes también. Un abrazo.